Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor José Ortega, que me acompaña en esta serie sobre estar en el camino hacia la prosperidad, ¿verdad? Todos caminamos en esta tierra, la verdad. Amén. Nuestra vida es un largo camino. Amén. Lo bueno es que el camino es Jesús. Aleluya. La carrera que decía Pablo, ¿no? Sí, de la que hablaba exacto. Pablo. Entonces estamos súper bendecidos, ¿no? Caminamos en Él. Entonces hay muchas diferencias entre nuestra vida anterior, porque finalmente vamos seguros, aunque los retos nos pueden asustar, ¿verdad? Así es. Las circunstancias seguirán. Estamos en un mundo donde hay muchas circunstancias adversas. Tenemos también un adversario. No hay que tampoco olvidarnos que este viene a robar, ¿no? Entonces, está atacando la prosperidad. Amén. Él Amén. le tiene miedo a un cristiano Por próspero. supuesto. Porque hay tanto poder en este momento que con lo que podemos hacer en contra de él. Él lo sabe. Entonces, él tiene siempre la idea de mantener la iglesia en pobreza. Así Al es. límite siempre, ¿verdad? Para que no seamos realmente peligrosos para el infierno, que puede trabajar como quiere, ¿no? Y eso lo tenemos que entender nosotros, ¿no? Tenemos que saber que Dios es el inventor de la prosperidad. No somos nosotros. Así es. Él pensó en esto. Nada más cuando ves el cielo de noche, Imagínate. dice, eso sí es prosperidad. Totalmente. Porque no podemos alcanzar el fin de esto. Así es. Y está además en expansión. Amén. Entonces, si Dios hizo una decoración en expansión de un tamaño que es ilimitado, casi, no, sí es limitado, pero tan grande que se ve de aquí, ilimitado, adáptalo a lo que tú puedes pensar acerca de lo que Dios puede darte todavía. Claro. Porque eso lo dio antes de que llegáramos. Amén. Fue el regalo de introducción. Mira dónde te voy a poner. Así es. Y como dice la palabra, Él sostiene la creación Sí. con la palabra de su poder. Wow. O sea, esto es algo dinámico, no es Sí. algo que se detiene. La tierra sigue prosperando porque Sí. es el lugar, como usted acaba de decir, que Él escogió para nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, pastor, en esta parte que estábamos conversando sobre la primera etapa de la vida del creyente, no sé si el hermano o hermana que nos está viendo en ese momento recién se ha convertido y esto va a ser algo muy valioso para ti, Sí. pero aún si tienes muchos años de creyente y todavía no llegas a entender mucho el tema del dinero, presta mucha atención a esta parte, porque en esta parte lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que nos dice Dios para esta primera etapa. Ujú. Nosotros hemos sido trasladados de un reino espiritual de tinieblas al Ajá. reino de la luz admirable. Y realmente, aunque no lo sabíamos, pero sí teníamos un Señor y éramos esclavos, ¿no? De Estamos Él. en esclavitud, estábamos en pecado y había un Señor ahí. Entonces nosotros somos rescatados. Ahora Ujú. venimos a una vida nueva, somos nuevas criaturas y tenemos que aprender a movernos en las leyes espirituales que tenemos en este momento. Claro. En esta primera etapa, que como digo, no tendría por qué durar, si tú ves en Google Maps cuánto dura el camino realmente, no tenía por qué haber durado 40 años. Claro. Eso fue por desobediencia, porque la misma carta a los hebreos nos dice que ellos tuvieron palabra, pero no mezclaron la palabra con fe. Exacto. Entonces, a pesar de que Dios se había manifestado con las plagas en Egipto, que nunca les había faltado alimento, que nunca se enfermaron, que no se gastó el calzado del pie, tantas manifestaciones, pero entendemos que fue una falta de fe. Entonces, ¿pero fe en qué? En esta primera etapa, ¿no? La primera etapa que todos hemos tenido que pasar, todos hemos pasado, podríamos contar muchos testimonios de nuestra primera etapa como creyentes. El enemigo ataca también en esta parte al creyente porque él quiere que regrese, que se arrepienta de ser salvo, de venir a la iglesia, le hace pensar, pero estoy perdiendo mi tiempo, estoy gastando mi dinero también movilizándome. Entonces, quiero hablarle a los hermanos en el sentido de que en esta primera etapa tienes que desarrollar tu fe en que Dios es tu proveedor y Dios no depende ni de tus fuerzas ni de tus capacidades. Va a llegar un punto en el cual tus capacidades y tus fuerzas van a intervenir, Sí. pero en esta primera parte tienes que crecer
en lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Es decir, no te preocupes. Claro. La preocupación realmente, espiritualmente, es un pecado porque Sí. es falta de confianza a Dios. Ahora, no estamos siendo legalistas porque yo mismo en algún momento me he preocupado, pero tengo que salir de ahí Ajá. porque esa preocupación es falta de fe. Entonces él dice, no te afanes por el día de mañana. Mira cómo si me ocupo de las aves del cielo, de los Claro. lirios del campo que son tan hermosos, entonces yo cómo no me voy a ocupar de ti. Entonces tenemos que ir aprendiendo eso. Mucho tiene que ver la palabra, lo que recibes y lo que hablas. Dios es mi proveedor, nada me va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Exactamente. Él tiene cuidado de mí. Pongo primeramente el reino de Dios, busco primeramente el reino de Dios y justicia, todo me es añadido. Empieza a hablar la palabra de Dios, la palabra de fe, para que se llene tu corazón. Y luego de eso vas a poder hablar también, que vas a necesitar esa capacidad espiritual de hablar creativamente cuando Sí. ya estés en la tierra que fluye Chemel, definitivamente. Pero en esta primera etapa tienes que aprender cómo se va a manifestar tu fe en que Dios es tu proveedor. Y esto es imprescindible para entrar a la tierra que fluye leche y miel, es decir, a la etapa de madurez financiera y espiritual. El diezmo. Claro. Y aquí hay un problemita, porque si el diezmo tú lo quieres ver con ojos naturales y dices, pero yo ¿por qué tengo que dar dinero? Que no, que el diezmo solamente era Israel. Bueno, Israel daba 3 diezmos y nosotros, de acuerdo a la palabra, tenemos un pacto mejor, Sí, claro. con mejores promesas. Claro. Entonces yo digo, si Israel podía dar el 10% y daba además un diezmo para los extranjeros y aparte daba otras ofrendas, ¿por qué yo no? Pero, ¿qué es el diezmo para el creyente? Ujú. El diezmo es la manifestación de honor a Dios. Así es. Y no es como un cajero de banco del cual, yo le doy para que Dios me dé. No. No, no. Nosotros en esta etapa vamos a recibir el maná en el desierto, el maná de la misericordia de Dios. Y recuerda que el maná nunca cesó mientras estuvieron Sí. en el desierto. Claro. Dios no dependía de la fuerza porque no podían ellos trabajar, estar en un trabajo, ni tampoco la tierra producía un fruto. No. Entonces Dios es tan sobrenatural que nunca les faltó ese alimento, y esto en Éxodo 16 tú lo puedes revisar, revisa todo lo que Dios nos habla acerca del maná. Ujú. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer en esta etapa del desierto? No mirar atrás, no quejarse, ¿no? Puedes leer capítulo 3 de Filipenses, del gozo del Exacto. Señor. Sí. ¿No? Entonces nosotros, dice, yo mismo, dice, ¿no? Pablo hablando a los Filipenses 13, No pretendo haberlo alcanzado, ¿verdad? exactamente. Sí, sí, Pero pero prosigo a la meta. olvidando, fíjate que ese pasaje, Sí. olvidando ciertamente lo que queda atrás, a mí me ha ministrado tanto en la vida. Sí. Porque yo había tenido una vida muy, muy rica, muy próspera, haciendo ciertas cosas, pero yo no tenía a Cristo y yo perdí mucho dinero. Ujú. Y tenía una vida grande, tenía un departamento muy grande, chofer, y tenía muchas cosas, y todo lo perdí al punto que es así cuando yo vengo a buscar a Dios, porque yo estaba pensando hasta quitarme la vida, Ujú. porque se me habían acabado, y Perú entró en una crisis horrenda que no había de dónde, ¿no? Ya no quiero entrar en muchos detalles, pero la verdad es que yo había temporadas, vamos a decir, días en los cuales solamente comía panetón y una agua, una soda, porque no tenía, de haber pasado toda esa prosperidad. ¿Por qué? Porque yo no conocía a Dios. Claro. Estaba separado de Dios. Esa es la prosperidad o la riqueza que añade tristeza. Sí. La prosperidad de Dios, ¿no? La bendición es la de Dios que enriquece es y la que no enriquece, añade y no tristeza. añade tristeza. Entonces No. estaba cumpliéndose algo. Entonces yo me convierto a Cristo. Me convierto a Cristo y tenía muchas deudas. Vamos a hablar sobre ese tema también en esta etapa del desierto. Pero tienes que aprender a no mirar atrás. Ujú. En el nombre de Jesús te animo a que no mires atrás, no le creas al enemigo, porque va a tratar de atraerte, va a utilizar a veces a familiares, va a utilizar amigos que te van a decir, pero no vayas a la iglesia, ¿qué haces yendo tanto a la iglesia? Sí, claro. ¿Para qué vas? Que no sé qué. Y ahí puede venir la duda. Entonces, Israel cometió ese pecado en el desierto Sí. varias veces, de quejarse, incluso a punto de entrar allá a la tierra prometida, se quejó, ¿no? Hubiéramos sido esclavos, hubiéramos regresado allá, que no nos faltaba, ¿no? un pan, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de mirar atrás. Entonces, tú ya te convertiste o ya eres un creyente de buen tiempo, estás teniendo problemas financieros, ten cuidado con considerar la idea de irte al mundo. Ujú. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, otro principio, por ejemplo, el maná no se puede ahorrar, como dije inicialmente, no se podía porque acuérdate que estás en el desierto, entonces no hay abundancia de agua tampoco. Entonces,
no debes tratar de acumular en esta etapa. Tu objetivo en la etapa del desierto es honrar a Dios, que realmente Dios se convierta en tu proveedor, ¿no? Por eso Jesús nos dice, ¿no? Danos el pan de cada día. O sea, Él está hablando a futuros cristianos en una etapa inicial que todavía no había iglesia. Él está hablando a discípulos judíos que se iban a convertir al cristianismo. Los está preparando. Entonces, nosotros no acumulamos. No podemos pensar en esta etapa del desierto que podemos acumular o hacer riqueza. No es el momento. Esta etapa te conviene vivirla, disfrutarla y haz que Dios se convierta en tu proveedor. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, acá no le vamos a echar la culpa si el pastor dice esto, no lo dice, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros empezamos a hablar, a declarar la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Exactamente. ¿No? Yo honro al Señor con las primicias de todos mis frutos, ¿no es cierto? Voy a honrar a Dios porque nada me va a faltar. El Señor tiene cuidado de mí. Yo busco primeramente su reino y su justicia y todo me es añadido. Entonces, para Dios no es un problema lo que tú tienes que comer, lo que tienes que vestir. No. Dios es el dueño de toda la plata y el oro de este mundo, pero tú tienes que crecer en fe en esta etapa, ¿no es cierto? Sí. Entonces el maná no se podía ahorrar. ¿Qué más? El desierto no te permite sembrar. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto escuchas una muy buena prédica sobre la siembra, ¿no? Y la cosecha, el sembrar abundantemente y todas esas cosas. Pero si tú todavía estás lidiando en esta primera, vamos a decir, etapa espiritual, donde no estás convencido todavía que Dios es el proveedor, entonces lamentablemente, probablemente no vas a ver esas siembras reproducirse como Dios quiere. Porque tú todavía estás en una etapa que tienes que graduarte primero. Claro, ¿no es por cierto? supuesto. Entonces, muchas veces el creyente quiere hacerlo y ojo, que somos seres humanos y nosotros venimos de un mundo en el cual hay mucha codicia. Ajá. Yo he visto enseñar estas cosas y aquí viene el problema, cuando se enseña codicia. Yo he visto a algunos decir, pasa por ese libro y dice, en el nombre de Jesús, esto es mío. Yo declaro, yo tendría mucho cuidado en eso, porque ya ahí estoy hablando de cuestión de codicia, ¿no? Claro. O sea, entonces, tenemos que tener cuidado en esta etapa, ¿no? En resumen, en esta etapa del desierto que todo creyente tiene que pasar. Todavía no es un hombre que camina en fe. No podemos exigirle a un nuevo creyente que aprenda a escuchar del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Ya se ha unido al Señor, es uno en el Espíritu con el Señor. Es templo del Espíritu Santo, pero tiene que desarrollar esa capacidad de oír de Dios. Entonces, en esta etapa, no te preocupes, no busques la riqueza en esta etapa. La riqueza que tienes que buscar es hacer que tu Dios realmente sea tu proveedor y que tú tienes fe, ¿no? Y vamos a llegar a ese punto en el cual hay una graduación, ¿no? Claro, por supuesto. Para Israel fue Jericó. Y ejercer paciencia. Wow, totalmente. Porque también tenemos que, ¿cómo te dice? Esta época que normalmente el pueblo de Israel debería haber cumplido es establecer una relación con el Padre. Con el Padre, exacto. Y no se hizo finalmente solo Moisés estaba ahí. Así es. Josué escuchaba mucho de lo que estaban hablando. Y Caleb, ¿no? Y Caleb también era gente que sí habían ya entendido más allá. Pero en general lo demás todavía dependía de lo que Moisés iba a hacer con Dios. Así es. Porque fueron invitados. Amén. A ir a la presencia de Dios. Y si te acuerdas, dijeron que no vamos, que vayas tú. Eso fue un error tremendo. Y lo que hicieron más bien, ¿no? Del becerro. Sí, se quedaron para hacer una estupidez ahí. Wow. Cuando tuvieron la oportunidad, la misma que Moisés, ciertamente, de ir al monte con él, hablar con Dios, escuchar su voz y ser transformados, porque de ahí podrían haber salido cuántos líderes mundiales. Porque Dios podría haber dicho, los mando por todos lados. Amén. Porque siempre fue ir de llenar la tierra.
Sí, el propósito de Dios es tener un pueblo santo, Sí. nunca ser Una nación, ¿no? Un territorio. Claro, pero además de eso, no solamente un clero, ¿no? Santo, sino que todos somos santos para Él. Exactamente. Pero bueno, tenemos que aprender de estas lecciones, ¿no? De Israel y cómo las trasladamos ahora, ¿no es cierto? Porque obviamente nosotros no estamos en un desierto físico, No. pero sí tenemos, cuando recién nos convertimos legalmente, ya tenemos todo. La palabra de Dios dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. La palabra de Dios nos dice que nosotros ya hemos sido sanados, Sí. no que vamos a ser, sino que ya fuimos sanados Claro. en la llaga de Cristo. Entonces, todas estas cosas que son parte de la provisión de Dios, tenemos que aprenderlas en esta etapa. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? La verdad depende de cada uno. Sí. ¿No? Cuando la renovación de nuestra mente, de la que nos habla el apóstol Pablo en Romanos, nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Depende de uno. Si uno abre la Biblia una vez al mes, te va a tomar mucho tiempo Claro. transformar tu entendimiento. Y fíjate, y yo lo hablo con bastante, sinceridad, porque yo era economista. Y yo conocía bastante el tema financiero y todas esas cosas, pero a mí Dios me cambió la vida cambiándome la mente primero. Claro. Porque todo para mí eran las finanzas y todo eso sí son leyes que uno puede aprender, pero como bien dijo usted al comienzo, este mundo es un mundo impredecible que cambia de la noche a la mañana. No es confiable. Yo estaba ganando un montón de dinero y de pronto todas estas compañías, todas quebraron porque vino una crisis financiera, no, y dejaron de contratarme. Y entonces de la noche a la mañana el ingreso que yo tenía basado en mis fuerzas, en mi capacidad, Sí, claro. se vino abajo. Claro. Pero cuando tienes a Dios, nada se viene abajo, No. porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra se mantiene, la palabra es eterna. Los principios financieros van a seguir iguales. Iguales. Entonces nuestra reacción ya no va a ser una reacción de temor, una reacción de depresión, de ansiedad, de hacer locuras. ¿Y sabes también lo que va a pasar? Si aún lo que te sucedió fue tu culpa, así es. Dios no te va a condenar por eso. Amén. Y te va a decir, yo estoy aquí para, como dice en Salmo 103, rescatar tu vida del hoyo. Amén, amén. Y esa es la gran diferencia que debemos de vivir. Es que, bueno, no soy perfecto, me equivoqué, Señor, pero tú eres mi ayuda. Amén, amén. Y confío que vas a intervenir porque lo dijiste, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Y me vas a sostener, dice también tu palabra, con la diestra de tu justicia. Amén. Entonces, no importa dónde estoy ahorita, si yo estoy en Cristo, estoy en el mejor lugar. Amén. Y no tengo por qué culparme, condenarme. Eso es el trabajo del diablo. No lo voy a hacer su trabajo. Exactamente. No. Y la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Exacto. Es bien importante saber eso, que hay una sangre que se ha derramado por nuestros errores, por nuestros pecados. Como usted bien dijo, el trabajo del enemigo es separarte, y muchas veces el creyente se siente mal, deja ir a la iglesia, sí, porque ha cometido errores, porque tiene problemas, cuando más tiene que unirse. Exactamente. Tu fuente es la palabra es la que te va a librar, es el Señor que está vivo en su palabra, es espíritu y es vida. Exacto. Entonces yo les digo a los hermanos, no, cuando tienes un problema de cualquier tipo es cuando más necesitas a Dios, llega, alaba, adora con más ganas, porque Dios te va a responder. Así definitivamente. Sí, Dios no te abandona porque te equivocaste. No. El padre del hijo pródigo es el modelo perfecto de Dios, ¿verdad? El hijo se fue, abandonó, la vivió mal, hizo todos esos errores que tenía que hacer, pero el padre cada mañana estaba ahí a ver si llega. Amén. Y Dios sigue así en el día de hoy. No importa lo que has vivido, no importa en dónde estás ahorita. Al momento que tú vas a regresar a la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que Él te estaba esperando desde el primer momento y que no ha dejado de buscarte. Nosotros no encontramos a Dios. Él te sale a buscar. Jesús fue claro. No me han escogido a mí. Amén. Yo los escogí. Amén. ¿No? Sí, lo que hicimos nosotros es decir, acepto. Así es. Voy. Amén. Te voy a seguir. Lo que hicieron los 12. Amén. Amén. Jesús los escogió. Ellos no dijeron, me parece interesante. Y había muchos predicadores, ¿ah? En ese tiempo. Había muchos que predicaban diferentes cosas. Él salió a buscar. Sí. ¿No? Y les dijo, ven,
¿Dónde vives? Sí, Ven, ve. acompáñame, ven y ve. Eso es lo que tenemos que hacer con Cristo, conocerlo a Él. Ahí Eso. está todo esto. Gloria a Dios. Muy Amén. bien, pastor. Gracias por este tiempo. Bien. Vamos a seguir hablando de este tema del camino hacia la prosperidad. Entonces, no se despegan de nosotros, la verdad. Hay mucho que aprender todavía, porque yo creo que todos necesitamos alcanzar este sueño de poder ser libre y poderoso para bendecir a otros. Entonces, suscríbanse al canal, comparten esta información y recuerdan, siempre en victoria.